Dios te bendiga mucho, que tengas un excelente y bendecido día. Quería ya compartir el devocional de este día, que ya comienza la primera epístola del apóstol San Juan, en el capítulo 1, el versículo 5 en adelante. Pero antes, recordarte que lo compartas, que te suscribas al canal, que dejes tu like, tu comentario, que eso ayuda a que la publicación pueda alcanzar a más personas y pueda ser de bendición. Y quería compartírtelo y dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dios es luz y nosotros no podemos obviar esta gran verdad que el apóstol está diciendo. Cuando nosotros decimos que estamos en Dios, nuestra vida refleja que estamos en Dios. No es que solamente hablo de Dios, yo vivo en Dios. Ese es el evangelio que predicamos, no lo que digo, sino lo que hago. Y dice que Dios es luz y las tinieblas no tienen comunión con Él. Entonces, una persona que está en tinieblas no está en la luz de Dios. Pero la Biblia también dice que al estar en Dios tenemos comunión los unos con los otros. Es decir, cuando buscamos a Dios, cuando tenemos una relación correcta con Dios, eso nos conecta a los hermanos, nos conecta a la comunión genuina y verdadera del cuerpo de Cristo. Y a veces no nos damos cuenta, pero la estrategia principal del enemigo es aislarnos, es separarnos del cuerpo de Cristo. Por dos razones: porque nosotros tenemos que entender que Dios constituyó la iglesia, los hermanos, para que estemos juntos y en armonía, en bendición, porque ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Pero algo que tenemos que entender es que lo que dice claramente acá, dice que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel para perdonarnos. Pero también habla de la comunión, dice, cuando estamos en comunión los unos con los otros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y nadie es perfecto, todos fallamos, erramos y nos equivocamos. O sea, todos los días necesitamos el perdón de Dios, porque fallamos en actitudes, en hechos, en pensamientos. Entonces dice, cuando estamos en comunión los unos con los otros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y si nosotros hemos pecado, hemos fallado, y confesamos nuestro pecado, Jesucristo es fiel para poder perdonarnos, porque nosotros tenemos a alguien que abroga nuestra causa. Y algo que venía en mi mente son dos áreas de lo que es la comunión los unos con los otros. Yo puede ser que me sienta fuerte y no necesite de alguien para que me fortalezca para poder sostenerme en el evangelio, porque tenemos principios claros y sabemos lo que tenemos que hacer. Pero si ese es el caso, hay una demanda de Dios para mi vida, decir, bueno, el que es fuerte tiene que sostener al débil. Y el que es débil tiene que asociarse con aquellos que lo van a fortalecer. Es un ida y vuelta. O nosotros nos juntamos a los hermanos para fortalecernos, o nosotros nos acercamos a los hermanos para fortalecerlos. Es decir, es lo uno o lo otro. Por eso dice que el fuerte debe sostener al débil y el débil debe buscar ayuda y fortalecerse. La comunión de los unos con los otros tiene que ver con eso, con fortalecernos en el cuerpo de Cristo. Ya sea yo para fortalecerme si necesito ayuda, o yo para fortalecer a otros si me encuentro en una posición de autoridad, en una posición de liderazgo, o en una posición puesta por Dios para bendecir a otros. Ya sea de una u otra manera, necesitamos tener comunión con los hermanos, tener comunión los unos con los otros, porque ahí es donde la sangre de Cristo es efectiva, donde la sangre de Cristo te limpia, te santifica, te purifica, te lava y nos permite estar en una relación correcta con Dios. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero cuando nosotros estamos alejados, aislados, somos vulnerables, aunque no creamos que es así. Si no, fíjense en el reino animal, por algo Jesús dice, el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cuál es la presa que le ataca? La que queda aislada y la que queda sola. Por más que piense que está sana, que está bien y que está en lo correcto, es vulnerable. Y eso es lo que el enemigo nos hace creer que solos podemos, y déjeme decirle que no. Porque todos pasamos por momentos de dificultad, por momentos de debilidad, por momentos donde necesitamos una palabra, donde necesitamos fortalecernos los unos con los otros.
Y debemos entender que lo que Dios es amor, Dios es luz. Dios, no hay tinieblas en Él, pero lo que Él más anhela es la comunión los unos con los otros. Que nada robe la comunión que Dios quiere que tengamos en el cuerpo de Cristo. Que Dios te bendiga mucho y que tengas un día muy bendecido. Y no te olvides compartir.